Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy veremos el análisis semanal del 7 de febrero en el que veremos nuestros earnings, nuestros tres índices americanos y las acciones más importantes cotizadas en Wall Street. De acuerdo, pues vamos a empezar como siempre con nuestros earnings, que como ya sabéis lo publico siempre durante el fin de semana, viene de la página de Earnings Whispers, y que como siempre decimos, pues lo más importante siempre lo tenemos tanto los martes como los miércoles como los jueves. El lunes sí que tenemos, pues después de cerrar el mercado, pues a Take-Two de desarrollo de videojuegos, la cual puede estar bastante interesante por cómo se está poniendo ahora mismo el tema del desarrollo de videojuegos de las empresas después de la adquisición de Activision Blizzard y de los movimientos también de Sony. Después tenemos también a Amgen, que es una empresa de healthcare que también nos puede interesar bastante de cara a cómo este año de inflación y de subida de tipos se pueden comportar, porque este tipo de empresas suelen ser un poquito más defensivas en esos entornos. Y después ya pasaremos al martes, que tenemos ya pues empresas como Pfizer, BP, Coty, Harley Davidson, Peloton, Enphase, Chipotle, Corsair, etcétera, ¿no? Aquí ya tenemos empresas de más calidad. Tenemos a CVS Health el miércoles, a Disney, que también nos dará un sentido un poquito de cómo se está comportando pues acciones del tipo de Netflix, de un poquito si comparamos con Amazon por el Prime y todo esto. Disney puede estar bastante interesante debido a que se ha mantenido en unos precios relativamente bajos para lo que ha solido estar anteriormente y nos puede dar un punto bastante interesante. Tenemos también a Uber, una de reopening, que esperemos que sus pérdidas pues se reduzcan un poco, será lo que mayoritariamente busque el mercado en ella. Y después ya el jueves pasaremos a Coca-Cola, a Pepsi, ambas son bastante defensivas. Lo podrían llegar a hacer bien, pero bueno, ya están en unos precios bastante justos para lo que deberían y no creo que nos vayamos a disparar mucho más. En caso que nos disparemos, pues probablemente a los pocos días pues volveré a bajar y si es a la baja, pues probablemente más de lo mismo. Después tenemos también a Frame, tenemos a Twitter, tenemos a Cloudflare, que aquí ya pues tenemos otro tipo de empresas que son un poquito más de high valuation, ¿no? De estas que tienen altas valuaciones y que muchas de ellas no están ni siquiera en ganancias, tienen todavía beneficios netos negativos. Entonces, ahora si pasamos a los índices americanos, pues podemos ver en el Dow Jones como siempre, la última semana pues no fue del todo mala, salvo por la sesión del jueves que tuvimos un 1,45 hacia abajo. El Dow Jones fue el que mejor resistió este golpe, pero sí que veníamos de esta especie de rebote, como ya decíamos la semana pasada, que se pudo haber provocado debido a los earnings que tuvimos a finales de la otra semana. Y al fin y al cabo, esta semana los continuamos con Google y luego ya Facebook fue el que la lió y fue el que tumbó básicamente todo el mercado, ¿no? Si nos fijamos, pues básicamente la tendencia, si os fijáis, podemos trazar una línea ahora mismo de tendencia. La que nos está marcando es esto. Si os fijáis, estamos en una tendencia bajista y no hemos llegado a romper esta línea. Es decir, esos máximos que son decrecientes no se han llegado a romper en ningún momento. Ahora mismo estamos completamente apuntando hacia abajo. Y si ahora cuando venga el CPI de los datos de inflación volvemos a tener datos malos, pues me podría volver a esperar que testeásemos como mínimo esta zona que tuvimos como suelo ahora a principios de febrero, ¿no? Hace un par de semanas. Podríamos perfectamente volver ahí. Los earnings que vamos a tener ya a partir de esta semana no son de tanto tamaño como los que hemos tenido en semanas pasadas, cuando tuvimos a las financieras, cuando tuvimos a las grandes capitalizaciones tecnológicas. Ahora mismo estas empresas sí son también bastante importantes, pero son de menor tamaño con respecto a estas. Entonces, en el S&P pues podemos ver un poquito más de lo mismo. Aquí terminamos la semana con un 0,52, pero también tuvimos la sesión del jueves en rojo con un menos 2,44. Como casi siempre digo, pues el S&P suele ser el que está entre medias de los tres índices y nos parece que vamos a ir a testear un poco la media de estas 200 sesiones. Si os fijáis, la línea de tendencia aquí pasa exactamente lo mismo, máximos decrecientes, no lo hemos conseguido romper esa línea de tendencia bajista y que si seguimos de esta forma pues podríamos volver a testear pues la zona de los 4.300 puntos básicos perfectamente. Si nos fijamos ahora en el Nasdaq, pues veremos un poquito más de lo mismo. Aquí, sin embargo, es una línea de tendencia que estaba muchísimo más hacia abajo, era muchísimo más decreciente. Sí que se llegó a romper, como estáis viendo, tanto aquí como aquí, pese a que en el jueves tuvimos un día nefasto de casi un 4% hacia abajo. La voy a borrar de hecho ya para que lo veáis todo mejor. Y terminamos la semana de manera positiva.
¿Qué es lo que ocurre? Esto fue básicamente por los earnings de Amazon, que durante el viernes subió un 13%, pese a que el jueves, por los earnings de Facebook el día anterior, estuviese cayendo de gratis un 7, un 8%. Entonces, básicamente es como si Amazon al final, como ya decía en Twitter, hubiese subido simplemente un 4 o un 5% tras los earnings. Esto fue básicamente lo que impulsó al mercado durante la jornada del viernes. Hoy ya estábamos viendo que los futuros van a estar bajistas, van a estar en rojo, al igual que en Europa, con lo cual pues podríamos volver a esperar que el Nasdaq lo volviese a pasar mal y que volviese de nuevo a caer. Y como he dicho en los otros índices, pues que volvamos a testear este suelo que ya tuvimos anteriormente. Sería muy importante que si llegásemos a este suelo durante esta semana o durante la próxima, que no lo llegásemos a romper. Si rompemos este suelo, quiere decir que la tendencia bajista y que estaríamos en un mercado bear, en un mercado donde los bajistas están ganando, digamos, las ventas, diría que estamos en esa tendencia. Entonces estaremos entrando en un entorno en el que el mercado solamente está con expectativas bajistas, con expectativas de no nos vamos a comportar nada bien, y la corrección se podría ir más lejos, a lo mejor al 20, al 25% desde los máximos del Nasdaq, que ya sería bajar a la zona de los 12.000 y pico. Si eso ocurriese, pues bueno, como siempre digo, tanto las tendencias alcistas como las bajistas nunca son en línea recta, siempre podemos encontrar esos meollos, ¿no? Que como las veis, pues aquí en la zona alcista ocurría, pues ahora mismo en la bajista ha ocurrido también. Esperemos que eso no ocurra, pero que sí que podríamos llegar a esperar que como mínimo llegásemos a tocar este suelo que ya tuvimos anteriormente. Si pasamos ahora a nuestras principales acciones, pues quiero empezar con Facebook, que como ya sabéis tuvo una semana nefasta la semana pasada. Después de los earnings, el forecast fue muy malo. De hecho, se puede llegar a esperar que durante el año 2022 incluso decrezca un poquito el EPS, es decir, el beneficio por acción. Eso no está del todo claro, pero podría llegar a ocurrir. Como mínimo se va a ralentizar, eso prácticamente seguro. Y que, como estáis viendo en el gráfico, yo marqué una línea de tendencia desde hace ya varios años. Marqué una línea de tendencia sobre qué ha ido haciendo la acción durante, lo dicho, durante los últimos años. Y si nos fijamos, pues a partir del año 2020, cuando hubo este boom en la bolsa, en el mercado de valores, se despegó bastante de esta tendencia, ¿no? También en parte porque todas estas empresas tecnológicas se beneficiaron bastante de lo que fue todo el entorno que tuvimos durante el año 2020-2021. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ahora a mí me estás presentando unos earnings en los que el futuro no está del todo cierto, incertidumbre siempre es igual a caídas en el mercado, y aparte estamos cambiando el modelo de negocio de la empresa, pese a que lo que ya tenemos vaya a seguir existiendo, eso no hay que olvidarlo nunca. El tema de redes sociales, Instagram, WhatsApp, todo esto va a seguir existiendo para Facebook, su negocio de ese estilo va a seguir ahí intacto, pero sí que estamos centrándonos bastante e invirtiendo bastante dinero en lo que es el metaverso. Y eso todavía no sabemos si va a funcionar, no sabemos en cuánto tiempo se va a desarrollar y no sabemos cómo de bien se va a aceptar. Entonces, en ese sentido, genera bastante incertidumbre y por eso lo vimos caer hasta aquí. Entonces, ¿qué podríamos esperar de Facebook, no solamente durante estas semanas, sino durante las próximas? Pues, sinceramente, creo que podremos ver el suelo, pues, si no lo hemos tocado ya, pues prácticamente de la zona donde estamos, a lo mejor en la zona de los 230, que ya lo llegamos a rozar el otro día, y que después de aquí, pues, volvamos a subir un poco, porque tenemos un gap enorme que cerraremos, igual que pasó con Netflix, pues con el tiempo lo cerraremos en semanas o incluso meses, y que probablemente volvamos a esta línea de tendencia perfectamente durante los próximos días, durante las próximas semanas. No me extrañaría nada si vemos a Facebook, pues ya digo, en 250, 260 dólares aproximadamente, pero sí que pienso que este año, al menos por estos earnings, salvo que venga un cambio bastante grande de aquí en adelante durante estos meses, creo que este año va a estar bastante tocada esta acción y no creo que vaya a tener el poder de revalorización como para llegar de nuevo a la zona de los 300 y pico dólares. En ese sentido no me lo esperaría. Si nos fijamos en la parte contraria, tuvimos también los earnings de Google, que ya hicimos un vídeo aquí en el canal analizándolos un poquito más a fondo. Y si os fijáis, pues ha cogido esta tendencia bajista después de haber reportado los earnings, pese a que fuesen bastante buenos. Tuvimos este más 7,52, que para Google, como siempre, pues es algo excelente, pero sí que vemos que las últimas velas han sido muy malas. Tenemos ahora mismo aquí un doji que podría indicarnos a lo mejor un cambio de tendencia, pero no creo que sea lo suficientemente fuerte. Sí que me podría esperar que durante la sesión de hoy pues la podamos ver pues tocando como mínimo la zona de las 100 sesiones, la de las 50,
y no sé si será capaz de venir hasta esta zona de los 2.755 a cerrar por completo ese gap que generó al alza cuando reportó estos earnings. Si llegase a esta zona de los 2.700, 2.750, para mí sería un punto excelente de compra, teniendo en cuenta los buenos earnings que han dado, teniendo en cuenta el buen guidance que han dado y teniendo en cuenta que va a haber seguramente un stock split en verano de este año. Si nos fijamos ahora en otra empresa que dio bastante buenos earnings, que fue Microsoft, en este sentido, pues podemos ver un poquito más de lo mismo. Tenemos estas ondulaciones y estos movimientos laterales que al fin y al cabo no nos están llevando a ninguna parte. Microsoft siempre suele ser una de las empresas que mejor suele resistir este tipo de caídas junto con Apple y pues la vemos aquí básicamente lateral, ¿no? Durante las últimas semanas. Sí que ha tenido algún altibajo, pero nada que nos alarme ni para bien ni para mal. Pues podríamos esperar un poquito más de lo mismo. Si tenemos malas sesiones, pues que vengamos aquí a la zona de las 200 sesiones, a la zona de los $295 durante esta semana quizá, para después quizá poder repuntar de nuevo al alza. En el caso de Apple, pues tenemos un poquito más de lo mismo. Se revalorizó un poquito más después de estos earnings, llegó a subir casi un 7% este día y después pues días positivos también, pero ya os digo, estas empresas aguantan muy bien los golpes. Cuando tenemos este tipo de correcciones como las que hemos tenido en las últimas semanas, simplemente fijaros en los gráficos. No me comparéis un Enphase, un Cloudflare, un Uber o cualquiera de estas empresas, un Twitter, con un Apple, un Microsoft o un Google. Es que si os fijáis en los gráficos, aguantan los golpes muchísimo mejor y evidentemente sus valuaciones no están tan disparadas como las otras. Cuando tenemos un mercado bajista queremos estar en este tipo de empresas para protegernos, incluso en otras de otro tipo. Cuando estamos en un mercado alcista, sí, las otras pueden estar muy bien, pero siempre asumiendo el riesgo de esa volatilidad que siempre nos presentan, ¿no? Al fin y al cabo. Si nos fijamos ya en alguna un poquito más defensiva, como las sanitarias, Johnson & Johnson, pues podemos ver que ahora mismo se están comportando bastante bien. Cuando tenemos dolor en el mercado, pues Johnson & Johnson se suele comportar bastante bien, incluso suele tener días alcistas porque la gente busca refugio en ella, tenemos un dividendo estable, tenemos un crecimiento bastante estable y en ese sentido pues es algo que la gente suele buscar. ¿Qué podríamos ver? Si las acciones tecnológicas siguen sufriendo durante esta semana, pues Johnson & Johnson la podríamos ver o bien lateral o incluso que despuntase un poquito más. En caso de que corrigiese, pues no creo que llegase a romper la zona de las 200 sesiones, los 167, $168 lo vería bastante difícil en este momento que los llegase a romper. Si nos fijamos en acciones un poquito financieras, vemos como, por ejemplo, Goldman Sachs, después de esos earnings que no fueron tan buenos, pues ya parece que tocó suelo, parece que se está recuperando un poco, pero ahora mismo no me llegan a convencer este tipo de acciones como Goldman Sachs, JP Morgan o incluso Morgan Stanley. Me parece que durante esta línea de tendencia la voy a quitar, de hecho, durante los últimos meses sí tuvieron unos beneficios mayores, tuvieron unos márgenes superiores a los que tenían anteriormente, pero sí que se está esperando que durante este 2022 el negocio de estas empresas, de estos bancos de inversión, de los bancos normales, decrezca un poco y eso evidentemente se ve reflejado en sus valuaciones. ¿Por qué Goldman Sachs estaba a un PER, por ejemplo, de 6? Pues precisamente por eso, porque el mercado ya llevaba mucho tiempo esperándose que durante el año 2022 su negocio fuese a decrecer, que no fuese a estar con la misma fuerza, y por eso el forward PER era del entorno de 9, 10, una cosa así, que es más o menos en la media histórica donde siempre ha solido estar. En JP Morgan pues un poquito más de lo mismo, y si nos fijamos en Morgan Stanley pues un poquito más. ¿Qué es lo que ocurre? Morgan Stanley nos presentó unos buenos earnings, así que ha sabido mantenerse en esa zona de los $100 aproximadamente, y básicamente me esperaría un poquito más que lo de Goldman Sachs y JP Morgan durante el resto de los próximos meses. En ese sentido, pues poco más que decir aquí. Si nos fijamos en acciones como Visa, que han tenido un comportamiento bastante bueno durante las últimas sesiones, los earnings fueron también muy, muy positivos. Mastercard, que pues más de lo mismo. Estamos ya prácticamente pues en la zona de los máximos históricos después de aquella gran corrección que tuvimos durante los meses de verano o otoño del año 2021. Y que se han sabido recuperar bastante bien. En ese sentido, las acciones de el Buy Now y Pay Later están sufriendo bastante con estas PayPal, con Square, con muchas otras empresas, mientras que Visa y Mastercard, al ser un poquito más defensivas y al fin y al cabo ser un oligopolio de las empresas que son, pues se están manteniendo bastante más estables e incluso se han recuperado por completo. Si pasamos a otro tipo de acciones un poquito más diferentes, si nos fijamos pues eso, en acciones como Chevron, que ya son un poquito del sector de la energía,
que si nos fijamos en las publicaciones que yo publico todos los viernes, sábados, sobre cómo ha ido la semana en el mercado, en el S&P, si os fijáis en las últimas semanas, prácticamente casi siempre el mejor sector ha sido el de la energía, ha sido energy. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo, los precios del gas natural siguen subiendo. El petróleo está ya por encima de los $90. Eso evidentemente a todas estas empresas de refinería, de extracción, de comercio del petróleo en general, pues le viene muy muy bien. De hecho, Chevron ya se ha recuperado completamente. Estamos ya por encima de los niveles del 2018, 2019 y principios de 2020. En ese sentido, pues está bastante arriba. Si vemos a Marathon Petroleum, pues un poquito más de lo mismo. Estamos ya por encima de estos niveles. No todavía en estos máximos prácticamente de $90, pero que si el petróleo y el gas siguen subiendo al ritmo que lo están haciendo ahora, podremos ver cómo estas empresas pueden seguir revalorizándose de esta misma manera. En este sentido, yo las empresas energéticas no suelen ser mis favoritas por lo general, pero sí que entiendo que ahora mismo estamos en un momento en el que sí que los precios están acompañando a las empresas, que sus beneficios se van a ver beneficiados por todo esto y que si las quisiésemos ver a un corto plazo, de aquí a unos meses, pues creo que todavía tienen un cierto recorrido al alza. Si bien es cierto que de aquí a largo plazo a mí no me gustan nada este tipo de empresas, las empresas petroleras, empresas de gas, etcétera, no me gustan nada de nada, pero sí que entiendo que en el corto plazo pueden comportarse de una manera bastante positiva en ese sentido, ¿no? Si ya nos fijamos pues en otras empresas como Coca-Cola, que son un poquito más defensivas, que al fin y al cabo, como hemos visto, pues tienen los earnings ahora dentro de nada, pues podemos ver cómo las empresas defensivas están también bastante arriba, se están comportando muy bien. Si Coca-Cola, como decía, tiene unos earnings que son positivos, pues quizás la podremos llegar a ver a $62, $63 aproximadamente. Y si tiene unos earnings negativos, pues que volviese a la zona de los $57 aproximadamente, pero que después, durante las próximas semanas, pues que se volviese a estabilizar por esta zona donde está ahora mismo, entre los $59, $60, pues que es básicamente donde realmente debería estar en estos momentos. Con Pepsi, pues la podemos ver un poquito de la misma forma. Pepsi, pues tiene unas revalorizaciones incluso todavía mayores. Si tiene unos earnings buenos, pues que suba por encima de los 180. Si tiene unos earnings que no son tan buenos, que irán un poquito en línea, me imagino, con los de Coca-Cola, pues bajará a lo mejor a la zona esta de los 160, $155. En ese sentido, son empresas muy defensivas, empresas que la gente pues siempre va a comprar cuando hay esta incertidumbre, cuando ocurre cualquier cosa, pues más de lo mismo. Si nos fijamos en Procter Gamble, pues lo mismo. Este tipo de empresas, lo único como Procter Gamble y Walmart y algún otro supermercado como Costco, ya desde hace tiempo yo venía diciendo que no me están gustando las valuaciones que están adoptando. Para ser una empresa que no crece a un alto crecimiento, que no tiene un porcentaje de crecimiento bastante alto, sus valuaciones se están exagerando bajo mi punto de vista. Lo decía con Costco también hace un tiempo y fijaros la caída que tuvo desde los $570 prácticamente, llegó a caer hasta los 470. Ahora sí, se ha recuperado, pero bajo mi punto de vista está un poquito sobrevalorada en ese sentido. Y con Procter Gamble pues más de lo mismo. Podríamos ver otras empresas como Walmart, pero Walmart no se ha movido tanto en ese sentido. Si nos fijamos ya en acciones un poquito más cíclicas, pues vemos a Amazon que, como decíamos, pues tuvo una revalorización bastante buena, ¿no? Durante la última sesión del mercado, pero que si nos fijamos, pues anteriormente tuvo una caída del 7,81%, que es la vela esta que tenemos aquí abajo, no sé si la veis con mi cámara, la vela esta que tenemos aquí debajo. Entonces, en ese sentido, pues mira, nos iniciamos la sesión del miércoles en la zona de los $3.100, ¿no? Prácticamente. Y luego, después de los earnings, hemos cerrado la sesión en los 3.152. Es decir, la ganancia que Amazon ha tenido al final después de los earnings no ha sido tan espectacular como ese 13,5% que a primera vista podemos ver. Porque es que esta vela que nos dejó aquí con un menos 7,81 pues no era justificable porque todavía no habíamos reportado esos earnings. Eran básicamente miedos infundados por los earnings que tuvimos de Facebook el día anterior. Pero en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Sí que la podríamos volver a ver, pues que se vuelve a meter en esta consolidación durante las próximas sesiones. Si el mercado no acompaña, pues que volviese a caer un poco. Pero que, como digo, la zona importante de Amazon está por aquí, en la zona de los 2.900, 2.800, que es donde al fin y al cabo rompe esa consolidación tan larga que ha llegado teniendo durante estos últimos año y medio. Si nos fijamos en otras empresas como Tesla, pues es otra empresa que ahora mismo pues no está yéndose a ninguna parte prácticamente, estamos un poquito planos y que ha tenido ciertas noticias negativas de que tuvo que volver a llamar coches de vuelta a sus fábricas porque hubo ciertos problemas de nuevo.
Pero bueno, eso en verdad tampoco le influye demasiado al precio de la acción. Mi precio objetivo en Tesla es de $940, lo vimos en el análisis semanal de la semana pasada y en ese sentido pues más o menos me esperaría que se pudiese quedar aquí durante un tiempo. Tesla ya sabemos que es súper volátil, la podremos volver a ver perfectamente a los 1000 y pico o que incluso volviese a caer a la zona de los 800, incluso por debajo, a los 700 y mucho, no me extrañaría absolutamente nada si vemos un mercado, como decimos, un poquito más bajista, pero que sí que mi precio objetivo lo mantengo en la zona de los $940 de aquí a un año. Si nos fijamos en otro tipo de empresas, del tipo, por ejemplo, de real estate, como siempre os digo, a vosotros os suele interesar bastante la empresa de Opendoor, no sé si alguno tenéis acciones en ella, pues ahora mismo este tipo de empresas, el real estate y sobre todo si estamos con empresas tecnológicas de real estate, no les va a beneficiar para nada este entorno macroeconómico que vamos a tener. Subida de tipos quiere decir que las casas se van a vender un poco menos, quiere decir que vamos a ralentizar todas esas ventas. Entonces, este mercado evidentemente se va a ver afectado. Lo podríamos ver también pues en una empresa como Simon Property, pues más de lo mismo, solo que esta como no es tan tecnológica, pues la vemos todavía una tendencia de recuperación, pero que como veis estamos prácticamente todavía entrando a los niveles que teníamos a principios del año 2020, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues podríamos ver esa volatilidad en este tipo de acciones, incluso que llegasen a corregir un poquito más en ese sentido. Por último, antes de acabar el vídeo, me gustaría anunciaros que lo he puesto ya aquí en el Docs. El día 18 de febrero he puesto toda la información de este Docs, de esta página que tenéis aquí disponible, se trasladará todo a mi página web. Lanzaré el día 18 de febrero, es decir, este viernes no, el de la semana que viene, definitivamente ya y publico la página web que, como ya os dije, vengo preparando desde hace un tiempo. Me ha llevado bastante trabajo y bueno, evidentemente tengo que pasar toda la información. Más información es la que voy a ir incorporando poco a poco a dicha página y a todas las empresas que estoy cubriendo con el rating y con el precio objetivo. Pues a partir del día 18 de febrero cerraré este docs que estáis viendo en pantalla y que muchos ya conoceréis y todo se trasladará hasta la página web que os facilitaré durante ese día y que incluso os llegaré a mostrar un vídeo aquí en mi canal de YouTube viendo un poco pues las funcionalidades que tenéis, qué tengo pensado de cara al futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Os lo iré explicando todo tranquilamente y lo encontraréis todo disponible tanto en mi Twitter como en mi canal de YouTube. Recordad chequear todos los links que os dejo en la descripción, como en mi Twitter, si queréis estar al día de todo lo que ocurre en el mercado de valores, que es @accionespbolsa, y el Docs, donde podéis consultar todos mis precios objetivos y ratings de aquí a un año, y el estudio que iré haciendo de aquí en adelante en la página web, donde ya os he anunciado que se trasladará toda la información. Si os ha gustado el vídeo entonces, dejad un buen like, suscribiros al canal, activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.